¿Qué tal? ¿Cómo les va? Esta es una nueva emisión de Fórum Jurídico Fiscal. Es un lujo para nosotros entrar en sus casas para dar cuenta en materia tributaria de las últimas novedades. Hoy tenemos un programa realmente muy interesante con 2 entrevistas y una columna y además nuestra sección tuitera y el recorrido por provincias. En el comienzo de esta emisión queríamos destacar algo que ya veníamos hablando en el programa anterior. Recuerden ustedes nuestra sección tuitera. Allí destacábamos que en el primer día de feria hubo 3 resoluciones generales publicadas por la AFIP. Lo que queremos destacar es que hay un masivo pedido y a nivel nacional de todos los agrupamientos de contadores, de todos los agrupamientos de colegas en las redes sociales, solicitando una feria fiscal que sea tal y que sea realmente valedera para el descanso de nuestra profesión. Están ocurriendo cosas realmente muy interesantes para destacar en los últimos días. Por ejemplo, una inspección que dura 325 días. Justamente en el momento de feria se presenta el inspector para realizar un requerimiento que debe ser contestado en 5 días. Si bien es cierto que la contestación debe hacerse después de la feria fiscal, ya causa preocupación en el contribuyente y por supuesto en el ejercicio profesional que nosotros desarrollamos. También se está solicitando la suspensión de los vencimientos de impuestos para esos periodos. Se pueden realizar anticipos, esa es una idea que se está previendo y me parece que es muy importante tener en cuenta esto. Como decía, hay un pedido a nivel nacional y esto debe ser escuchado porque el ejercicio de los colegas realmente sufre de mucho estrés y mucha preocupación. Ni siquiera hay derecho a un descanso adecuado en esos periodos que destacábamos. Ahora sí, para empezar con el programa, vamos al encuentro del doctor Ricardo Chicolino para hablar de cuestiones muy importantes referidas al convenio multilateral, un especialista en este tema. Así comienza Fórum Jurídico Fiscal. Estamos con el doctor Ricardo Chicolino. Indudablemente vamos a hablar de convenio multilateral, comisión arbitral, y quién mejor que él, que ya, bueno, últimamente estás siendo asiduo concurrente a nuestro programa, cosa que te agradecemos. No, el agradecido soy yo. Okay. Mira, hay una cuestión que preocupa bastante, que es el hecho de no poder unificar criterios entre las jurisdicciones. Un caso que vos comentaste varias veces es el de aplicar criterios de entrega, por ejemplo, en provincia de Buenos Aires, ¿no? Cuando en principio sería un criterio perimido o llamémosle superado. Correcto. ¿Cuáles son las trabas para que no podamos mirar al país integralmente? Sí, yo creo que las trabas son las de carácter legal, digamos, son que el convenio multilateral, para poder ser modificado, se requiere el voto unánime de todas las jurisdicciones. Situación que hace que no sea fácil llegar a esa situación. Los intentos que hubieron en el pasado llegaron hasta un punto y no fueron finalmente aprobados por todas las provincias. Se llegó a un acuerdo en el texto de un nuevo convenio que no fue aprobado por todas las provincias. Y esto, digamos, es una situación, lamentablemente, que perjudica a todos los contribuyentes, porque no es lo mismo un convenio multilateral que está rigiendo respecto de operaciones comerciales desarrolladas en el año 1977 que en el 2019. Claro, lógicamente. Es decir, cambiaron todos los criterios de comercialización. La comercialización online cada vez adquiere mayor auge y esto requiere que el convenio multilateral se ayorne, considerando además todas las resoluciones de la Comisión Arbitral y de la Comisión Plenaria que fueron cambiando o introduciendo nuevos criterios. Ahora, el problema es que esos criterios, cuando se hacen a través de una resolución interpretativa, juegan hacia atrás.
Claro. ¿Por qué? Porque modificar el convenio, para modificar el convenio nos encontramos con este problema. Entonces, si se saca una resolución general modificatoria, estaría modificando al texto del convenio o al texto de otra resolución. Claro. Y para esto requeriría unanimidad. Entonces, los organismos del convenio multilateral, con el fin de sacar una resolución que contemple nuevas situaciones, que aclare nuestra situación, nuevas situaciones en la búsqueda de la seguridad jurídica, no tiene otra alternativa que sacar una resolución de carácter interpretativo. Pero claro, resolvemos un problema y generamos otro. Exactamente. Que las resoluciones de carácter interpretativo tienen vigencia a partir de la vigencia de la norma interpretada. Entonces, cuando se dijo a través de una resolución general interpretativa que las contribuciones de la seguridad social eran un gasto computable, sí, recuerdo. ¿sí? Estamos modificando de alguna manera. Si sacamos una resolución modificatoria, modificaríamos el texto del convenio. Y no, claro, y requiere unanimidad. Requiere unanimidad. Entonces tenemos que ir a una resolución interpretativa. Y entonces trae este problema. Hubo que sacar una nueva resolución que diga, para considerar que las contribuciones son un gasto computable, rige, su vigencia es a partir de tal año. ¿No es cierto? Bueno, este es el inconveniente, digamos, ¿no? Claro, tenemos un... Claro, por otro lado, para sacar una resolución interpretativa, requiere también un proceso interno. Es decir, el proyecto de resolución debe ingresar a la comisión arbitral, a la subcomisión de normas. La subcomisión de normas trata el proyecto, elabora una resolución y esto va a la comisión arbitral y plenaria para que lo apruebe. Una vez aprobado, y que ninguna provincia haya planteado reparo. Haya planteado un reparo, entonces se transforma en una resolución general que se publica en el boletín oficial. Entonces todo esto lleva un proceso. El proceso de que entre en la subcomisión de normas, que la subcomisión de normas se ponga de acuerdo entre todas las jurisdicciones, que elabore el proyecto, que lo pase a los organismos de aplicación para que lo aprueben, y entonces no es algo que se resuelve rápidamente. No debemos dejar de tener de lado que son 24 jurisdicciones las que tienen que aprobar un texto. Y cada cual quiere defender su recaudación. Claro. Esta es otra. Esta es otra situación. Sí. No, una cosa, todo esto que estamos charlando me lleva a algo que me preocupa, digamos, por la incertidumbre. Desde el año 94, en el año 96, debimos haber sacado una nueva ley de coparticipación federal. Si esto nos pasa con el convenio, yo lo veo, no sé cuál es tu opinión, Ricardo, pero yo lo veo casi imposible sacar una nueva ley de coparticipación. Sí, digamos que comparando con la dificultad que acarrea lograr modificar el convenio, sin ninguna duda que una ley de coparticipación sería una tarea mucho más importante y que sin duda genera inconvenientes en distintas jurisdicciones de distintos tipos. Yo no integro la Comisión Federal de Impuestos, no puedo opinar, porque no conozco el caso concreto, la situación en sí, pero digamos que sin ninguna duda nuestro país merece una ley de coparticipación nueva, mucho más ayornada, como también merece un convenio multilateral mucho más ayornado, ¿no es cierto? Muchas gracias, Ricardo. No, gracias a vos. Muy bien, continuamos con el programa y ahora vamos a nuestro recorrido por provincias, una sección muy importante porque el programa se ve a lo largo y a lo ancho del país. Atentos, Tucumán, La Rioja y provincia de Buenos Aires. Lucy Abatedaga, estamos con vos. Muchas gracias, ¿cómo les va? Aquí estamos listos nuevamente para hacer nuestro recorrido por provincias y hoy vamos a comenzar por el norte del país, vamos a Tucumán y vamos a hablar del tema intereses.
Se establecen el 3,76% y 4,61% las tasas de interés resarcitorio y punitorio respectivamente, previstas en los artículos 50 y 89 del Código Tributario. Entonces ahí reforzamos el concepto, 3,76% es el interés resarcitorio y el punitorio es el 4,61%. Esto para Tucumán. Vamos ahora a La Rioja. Atención, porque vamos a hablar del plan Junio 0 kilómetro. Se establece un plan de facilidades de pago para el impuesto de sellos correspondiente a la inscripción inicial de vehículos comprendidos en el programa Junio 0 kilómetro, que se amplía a Julio 0 kilómetro, cuyo precio de venta sea igual o inferior a 750.000 pesos. En ese orden se dispone que se podrán otorgar hasta 3 cuotas iguales, mensuales y consecutivas, y en la misma no devengarán intereses financieros. Por último, destacamos que este presente régimen va a tener vigencia desde el 5 de julio hasta el día 30 de septiembre de este año. Y vamos a terminar con una noticia importante para Buenos Aires. Se incrementa a partir del 1 de agosto del 2019, de aquí a una semana, atención, de 100.000 pesos a 200.000 pesos el monto máximo susceptible de repetición a los fines de formalizar las demandas mediante el procedimiento web demanda de repetición. La resolución de ARBA es la 35/2017. Y otra cuestión importante en esta noticia es que se reduce de 4 a 2 meses la antigüedad sin computar el mes en que se formula la demanda, que deberán tener los saldos a favor para ser incluidos en el presente procedimiento de repetición. 3 noticias importantes para nuestro bloque de recorrido por provincias. Beli, volvemos a vos. Muy bien, gracias Lucy. En la continuidad del programa nos vamos a encontrar con el doctor Ezequiel Pasarelli, una columna muy interesante. Habíamos hablado referido a los anticipos en bienes personales con el doctor Sebastián Domínguez. Ahora vamos a hacer un muy buen recuento de lo que se viene en cuanto a los anticipos de ganancias. Un tema muy importante, el doctor Ezequiel Pasarelli en Fórum Jurídico Fiscal. Buenas noches, amigos de Fórum Jurídico Fiscal. Muchas gracias por esta nueva convocatoria. En el día de hoy vamos a hablar un poco de los anticipos, posiblemente una de las injusticias más grandes que sufren las personas y las sociedades, esta idea de tener que adelantarle al fisco el impuesto del año que viene, obviamente con toda la inflación que hay en el medio. Un tema no menor en lo que tiene que ver con lo financiero, que es Argentina, uno de los temas principales hoy por hoy. Lo que vamos a hablar es de la resolución 4522, que es la resolución, como ustedes sabrán, que salió el pasado 10 de julio, hace muy poquitos días. También junto con la 4524, que pasó a regular y a actualizar algunos temas en la liquidación de los anticipos de bienes personales. Nosotros hoy vamos a hablar de ganancias puramente. ¿Cuáles son las novedades? Se dispone la actualización de algunos parámetros, las deducciones personales en particular, y también la escala del artículo 90 de la Ley del Impuesto a las Ganancias. Estos dos temas obviamente se actualizan en función de la última reforma tributaria por el índice del RIPTE, que es este registro promedio de cómo van aumentando, obviamente, los sueldos promedios en la economía formal en Argentina. Así se van actualizando las deducciones personales y también las escalas del artículo 90, año tras año. Y en función de eso, recordar que los anticipos en el impuesto a las ganancias, tanto para personas humanas como así para sociedades, se calculan en función del impuesto determinado, nuevamente actualizado por las deducciones personales y las nuevas escalas, y luego lo que nos permite la norma deducir para llegar a la base imponible de los anticipos, recordemos, son las retenciones y percepciones, excepto que sean de pago único y definitivo. También es el impuesto análogo que hayamos pagado en
otro país y nos podamos computar en el impuesto a las ganancias. También la norma nos permite deducir si tenemos algún cómputo del impuesto a la ganancia mínima presunta contra ganancias, un impuesto que quedó derogado, pero como tiene 10 años el crédito que nos podemos computar, todavía existe la posibilidad de que hayamos pagado impuesto a la ganancia mínima presunta en los últimos 10 años y lo podamos computar en estos años. También nos permite la norma tomarnos combustibles líquidos, el pago a cuenta del gasoil en algunos casos. Y por último, una vez que hayamos llegado a lo que es la base imponible de los anticipos, recordemos, hay una diferencia en lo que es sociedades de lo que son personas humanas. Las personas humanas tienen 5 anticipos en el impuesto a las ganancias, en bienes personales también. En ganancias en particular, esto es el 20% de esa base imponible sobre la cual se calculan los anticipos. Y para las sociedades, recordemos, son 10 anticipos, el doble. El primero es bastante grande, siempre es una molestia bastante grande para las sociedades, del 25%, recordemos. Y los otros 9 anticipos son del 8,33% sobre, de nuevo, siempre la base imponible. Recordemos, obviamente, que la AFIP dispone los anticipos que tenemos que pagar con todas estas actualizaciones en el sistema de cuentas tributarias, por lo cual habrá que revisar si en algún caso no hay alguna diferencia o error que haya que estemos pagando un poco de más de lo que nos correspondería pagar. Así que esas son un poco las novedades en lo que tiene que ver con anticipos del impuesto a las ganancias. Los saludo, les mando un fuerte abrazo y espero que tengan un excelente programa. Muy bien, excelente columna para reflejar lo que se viene en cuanto a los anticipos en el impuesto a las ganancias. Nosotros nos vamos a ir a una pequeña pausa, no se muevan de allí porque ya se viene la doctora Vivian Monti y además nuestra sección tuitera. Pausa cortita y enseguida volvemos. Seguimos tras la pausa en Fórum Jurídico Fiscal. Ahora, como habíamos prometido, nuestro momento tuitero, nuestra sección tuitera para repasar los tuits más importantes de la última semana. El primero, y allí lo estamos viendo, Julián Ruiz, @CP Julián Ruiz. Ahí vemos el tuit. La AFIP reglamentó los requisitos y procedimientos para gozar de los beneficios tributarios de aquellos sujetos que realizan viviendas sociales. Un tuit que queríamos destacar del doctor Julián Ruiz porque es un especialista en los aspectos tributarios referidos a la construcción. El siguiente, Carlos Roca, @CarlosCroca. Recordar que con la ley 27.506 que entra en vigencia el 1 de enero del año 2020 hasta el 31 de diciembre del año 2029, es la Ley de Economía del Conocimiento, se amplían beneficios tributarios, entre otros, de la anterior Ley de Promoción del Software. Reducción al 15% de la alícuota de impuesto a las ganancias, ahí lo vemos. Bono de crédito fiscal de 1,6 o 2 veces el importe de 17.500 pesos. Además, continúa el hilo de tracción de 17.500 pesos por empleados en contribuciones patronales, cómputo del 100% de lo pagado en el exterior por impuestos análogos al impuesto a las ganancias. Beneficiarios no serán sujetos de retención o percepción en el IVA y posibilidad de continuar con los beneficios obtenidos por la Ley 25.922, la anterior Ley de Promoción
al software. Y por último, un tuit de un amigo de la casa, del doctor Marcelo Rodríguez, @mrconsultores. Ya había hablado en nuestro programa de esto y ahora destacamos este tuit. Un nuevo desafío para los contadores públicos. Blanqueo, liquidación web de impuestos a las ganancias y bienes personales, reforma tributaria, renta financiera, transparencia fiscal, ajuste contable y ahora es el momento de ajuste por inflación impositivo. También un tuit muy importante que queríamos destacar de nuestro amigo el doctor Marcelo Rodríguez. En la continuidad del programa nos encontramos con la doctora Vivian Monti para hablar de cuál es el balance justamente que hay que utilizar en el momento de determinar los coeficientes en el caso del convenio multilateral. Tema muy interesante, un especialista, la doctora Vivian Monti, en Fórum Jurídico Fiscal. Estamos con la doctora Vivian Monti, socia de KPMG, y acaba de exponer sobre un tema que creo que interesa a toda la audiencia. En realidad es qué balance tomamos para sacar el coeficiente unificado ante el convenio multilateral de ingresos brutos. Bueno, Vivian, te agradezco muchísimo tu pequeño tiempo que te estamos robando. No, al contrario, muchísimas gracias. Pero me gustaría que nos expliques, cuándo usamos el histórico, cuándo usamos el balance ajustado, y algo que expusiste que me llamó mucho la atención. Hay como una frontera de dos grupos que se han formado. Exactamente. A partir de los cambios normativos contables, hoy en el 2018 tenemos un universo de compañías que presentan estados contables históricos y otras que presentan estados contables ajustados. Como los coeficientes unificados que prevé el convenio para poder liquidar todo el impuesto del año 2019 para aquellos que son contribuyentes del convenio multilateral toman como base el balance del año anterior, es decir, el balance 2018, es el balance contable que cierre durante el 2018. Tenemos un universo de compañías que básicamente son aquellas que cierran entre enero y noviembre, que utilizan el balance histórico. Enero y noviembre de 2018. Siempre 2018. Siempre 2018, porque estamos hablando de los coeficientes unificados 2019. Perfecto. Ahora, los cierres diciembre quedaron marginados de una dispensa de poder seguir utilizando balances históricos, con los cuales los balances que cierran el 31 de diciembre necesariamente tienen que presentarse en moneda constante y es ese balance el que tiene que tomarse como base para calcular los coeficientes unificados aplicables durante el 2019 para liquidar el impuesto sobre los ingresos brutos. Y esto lleva una complejidad. Esto es lo que justamente eso es lo que te iba a comentar. No es lo mismo determinarlo tomando valores históricos que tomando valores ajustados. Es decir, ahí hay ciertas cuestiones pueden cambiar las proporciones. Exactamente. El desafío de las compañías que tienen que aplicar balance ajustado para determinar los coeficientes 2019 no solo tienen que determinar si los gastos o ingresos son computables o no computables, que eso ya lo venían haciendo. Eso sí. No solo tienen que distribuirlo entre jurisdicciones, sino que tienen que tener la información necesaria mensual, la anticuación, para poder aplicar el ajuste. Porque en un ejemplo, yo comentaba un ejemplo sencillo, una compañía que obtiene ingresos de 2 millones de pesos, 1 millón para provincia de Buenos Aires y 1 millón para Capital Federal. Si son cifras históricas, ambas jurisdicciones participan por partes iguales, 50% a cada una. Ahora, si el millón que le corresponde a Capital Federal es del mes de enero y el millón que le corresponde a Provincia de Buenos Aires es del mes de diciembre, asumiendo una inflación de un 50% anual, claramente las ventas de Capital Federal van a ascender a 1,5 millones en cifras reexpresadas, en tanto que las de diciembre de Provincia de Buenos Aires van a quedar en 1 millón
y habrá alterado la proporción porque Capital Federal va a tener un 60% de participación, en tanto que Provincia de Buenos Aires habrá quedado con un 40% de participación. Y en las amortizaciones esto también... Y en las amortizaciones también hay un efecto porque el convenio lo que prevé es utilizar las amortizaciones impositivas. Como los balances diciembre 2018 no estaban todavía habilitados para poder aplicar el ajuste por inflación impositivo, las amortizaciones son históricas, excepto las altas del 2018. Y eso hacía eliminar las amortizaciones contables ajustadas, incorporar las amortizaciones históricas, excepto la de las altas, y generando un mix de un universo ajustado con un gasto histórico que distorsiona, claramente. Ahora, esto es la transición. Es una transición. Exactamente. Es decir, en el futuro, cuando ya todos apliquemos... En 2019 deberían estar todos los balances, porque la dispensa que se dio para algunos balances era por única vez para los balances que cerraban entre el mes de julio y el mes de noviembre. Con lo cual, a partir del 2019, todos van a tener que tener ajuste por inflación contable, y esa va a ser la base para determinar los coeficientes que van a aplicar en el 2020. Gracias, Vivian. Bueno, muy gracias amable. a vos. Completísimo programa hemos tenido en el día de hoy. Nos estamos despidiendo. Gracias, Lucia Batedaga y tu recorrido por provincias. Hernán Ramos y todo su equipo también en la edición del programa. El doctor Ricardo Ferraro en la producción periodística. Con nosotros aquí en el estudio el contador Ramón Eduardo Pena y la producción ejecutiva. Gracias también a los amigos de Tributum News. Estaremos compartiendo con ellos alguna tabla, alguna noticia importante en el próximo programa. No tenemos más para decir, síganos en las redes sociales, también a través de forumjuridicofiscal.com.ar. Los esperamos dentro de 7 días para hacer nuevamente este programa. Chau y hasta la próxima semana.